Muy bien. Entonces, ahí se puede observar el tema que el día de hoy vamos a tocar es expresiones algebraicas. Lo que debemos entender que el álgebra es una rama de la matemática, ¿no? Que básicamente lo que va a estudiar, lo que va a ver, es lo que nosotros conocemos con el término de constante y el término variable. Ya desde que hemos visto quizás el tema de ecuaciones, no conmigo naturalmente, sino ya ustedes han aprendido en la secundaria, en la primaria, el tema de ecuaciones, siempre han escuchado hablar de la variable. ¿Y cómo nos han enseñado a declarar una variable? Básicamente con una letra del abecedario, ¿no? Generalmente minúscula. De los que más nos recordamos, de la famosa variable x. ¿Por qué se le dice variable? Porque su valor puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Y dada ya las situaciones en las que vamos a emplearlas, que van a ser pues las ecuaciones o inecuaciones, podemos decir que esta variable puede tomar un único valor o puede tomar muchos valores, ¿no? En el caso de una ecuación va a tomar un único valor, así como hemos visto en el segundo video en el ejemplo que planteaba, ¿no? Un número sumado con su doble da como resultado 90. Entonces, un número no nos dice qué número, le tenemos que asignar una variable, porque no sabemos cuánto es su valor. Dice sumado más el doble. Entonces, le asignamos sencillamente y le decimos el doble de esa variable, ¿no? Si le hemos puesto x, le diremos más 2x. Si le he puesto z, le diré más 2z. Lo que no puedo hacer es colocarle por un lado X y por otro lado Y cuando se trata de lo mismo, ¿no? Porque me está diciendo un número sumado más el doble, más su doble, ¿no? Pero si me dijera por ahí dos números que sumados me dan 90, allá, entonces yo tengo que pensar que se trata de dos variables. No puedo poner X más X, ¿no? Tendré que poner X más y voy a tener dos variables en una ecuación. Más adelante vamos a ver cómo se resuelven estos tipos de ecuaciones, pero ahorita lo que es imprescindible, ¿no? Es entender el caso de la variable. Aquí en el pequeño documento que se les va a compartir con ustedes, ¿no? Nos menciona algunos ejemplos. Por ejemplo, la edad de una persona. Naturalmente, la edad de una persona es una variable y si estuviésemos hablando de estadística, también pues vamos a hablar de variables, ya que ciertos datos, ¿no? Pues los podemos tener en consideración que va a estar entre ciertos valores, pero mientras no hagamos el caso de estudio o la comprobación, no vamos a tener pues el valor real, ¿no? La temperatura del aire en el día, por ejemplo, ¿no? Quizás, si bien es cierto, San Ramón ha estado haciendo frío, Satipo ha estado haciendo frío, Pichanaki tal vez también ha estado haciendo frío, pero no podemos aseverar al 100% de que en los tres lugares haya estado con la misma temperatura. Quizás en algunos de ellos ha estado con 12 grados, por el otro pudo haber estado con 14 grados, con el otro pudo haber estado quizás con menos, con más grados centígrados. ¿Ya? Entonces, son variables o son valores que se les puede asignar a cierto aspecto, ¿no? La temperatura en Pichanaki, por ejemplo, a las 5 de la tarde estaba con 12 grados. Pero habrá estado todo el día con 12 grados, ¿no? Entonces, a eso se refiere pues el caso de la variable. Naturalmente, en una ecuación formulada, vamos a tener que la variable va a tener que tomar un único valor. Sin embargo, si hablamos nosotros de inecuaciones, vamos a ver que va a poder tomar pues varios valores, ¿no? Y va a estar en un rango de valores. Por eso es que previamente habíamos visto pues el tema de intervalos. Constante, ya. Una constante es el valor que no cambia, ya. Por lo general se trata de un número que representa y que está pues básicamente que es parte del conjunto de los números reales. Por ejemplo, nos dicen, ¿no?, las dimensiones de una silla, de una mesa, de una pizarra, ¿no? Por ejemplo, en los salones, ¿no?, ya sea del instituto, del colegio,
Las dimensiones de una pizarra son de 2 metros 40 por 1,20. ¿Existen pizarras más grandes? Eh, claro que para estas pizarras hay que acoplar las dos, ¿no? Se puede realizarlas. ¿Existen pizarras más pequeñas? Por supuesto que sí. Por ejemplo, hay pizarras pequeñitas que le ponen pues ahí algunos establecimientos, ¿no? Por ejemplo, su lista de menú. Pero estamos teniendo que estas están representadas pues por valores aproximados, ¿no? El caso de las sillas, por ejemplo, casi todas las sillas van a tener casi las mismas dimensiones. Por ejemplo, la altura para poderse uno sentar, ¿no? Las mesas, ¿no? Hay mesas que básicamente, pues, dependiendo del tipo de mesa, por ejemplo, para las mesas del comedor, todas van a tener la misma altura. Diferirán, pues, en cuestión de centímetros, ¿no? Quizás hasta 5 centímetros de diferencia. Pero no vamos a encontrar, pues, mesas de comedor de 1,50 m, de 2 metros de altura, ¿no? Eso debemos tener en cuenta, entonces, que esa sería, pues, una constante. Por ejemplo, ¿no? Cuando compramos la regla, por ejemplo, las medidas de las reglas generalmente para la etapa escolar vienen en dos medidas, ¿no? Por lo general para los estudiantes, de 20 centímetros y de 30 centímetros. Ya para el caso de estudiantes de nivel superior ya podemos encontrar pues de mayor medida, ¿no? Quizás para aquellos que estudian ingeniería todavía hay otros aspectos. Entonces, el término constante significa que el valor se va a mantener, ¿no? Y no cambia, pues. Un término algebraico ya hemos visto a través del último video, y aquí también vamos a corroborar de que se trata pues de la unión de una constante y una variable. Pueden mantenerse unidos por la forma de ser pues una multiplicación, una división, una potenciación o incluso una radicación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la situación siguiente, ¿no? Dice 4x. 4x es un término algebraico donde 4 es la constante y x es la variable. A esta constante también se le llama coeficiente, ¿ya? Constante o coeficiente. En el siguiente ejemplo dice x a la cuarta. X es la variable y 4 es el exponente. Y aquí se puede decir claramente, esto es la potenciación o exponenciación. Luego tenemos el otro ejemplo, 4 entre x, ¿no? O 4 sobre x, que en este caso estaría representando la división. Y en el caso de la radicación tendríamos, esta sería raíz cuarta de x, ¿no? Entonces, estos vienen a ser pues términos algebraicos. Partes de un término algebraico, tenemos la parte constante y tenemos la parte variable. ¿Qué sucede en un término si este carece de variable? Simplemente se le conoce también como término independiente. Pero ojo, sigue siendo un término algebraico, pero se le conoce como término independiente. ¿Y qué pasa si hay una variable sin coeficiente? ¿No? Se asume que el coeficiente es 1, pero no se escribe. Y sigue siendo un término algebraico. Pasamos por aquí. Características, ¿ya? Estas características son fundamentales para comprender, ¿ok?, de lo que se hace referencia a las expresiones algebraicas. Nos dice, los exponentes no pueden ser variables. Por lo que el primer ejemplo que dice 4x a la y no es un término algebraico. Pero la que me dice 6x elevado a la cuarta, esa sí es un término algebraico. Entonces, primera característica, los exponentes no pueden ser variables. Segunda característica, los exponentes no deben ser números irracionales. Ojo, ya hemos visto con anterioridad el conjunto de los números. Hemos visto quiénes representan al conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales
el conjunto de los números irracionales. Para recordarles, por ejemplo, en los números irracionales, son aquellos números que se pueden obtener como respuestas números con decimales indefinidos, ¿ya? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 5, la raíz cúbica de 7, ¿no? La raíz cuarta de 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos no nos van a dar pues valores decimales periódicos o decimales fijos o decimales periódicos mixtos, no. Y decía también, cuando hablábamos de los conjuntos de números racionales, que es un número racional todo aquel que se puede volver a consignar como una fracción, ¿no? Por ejemplo, sabemos la equivalencia de fracciones y también hemos visto la generatriz de las fracciones, de los decimales, ¿no? Que se pueden convertir a fracciones. Entonces, estas sí son términos algebraicos, pero si es un número irracional, como en este caso la raíz cuadrada de 2, no, esa no es un término algebraico. Entonces, una expresión algebraica es aquel conjunto finito de términos algebraicos. Cuando hablamos de conjunto finito, esto ya lo hemos visto en el tema de conjuntos y entendemos pues de que los términos se pueden contar. Como ya también lo mencionó en el video, decía, ¿no? Un término algebraico puede ser básicamente un monomio, un polinomio, ¿no? Dentro de los polinomios que también se ha visto están pues el trinomio o el binomio, ¿no? Bi 2, tri 3, ¿no? Monomio viene pues para expresarnos al término algebraico. Entonces, aquí tenemos ejemplos ya de cuándo es y no es una expresión algebraica. La primera, por ejemplo, si nosotros contabilizamos, tiene 3 términos algebraicos. ¿Ya? ¿Son términos algebraicos? Por supuesto que sí. Cada una de ellas cumple con los requisitos. Si nosotros notamos en la primera, los exponentes no pueden ser variables. Y observamos que los exponentes aquí de todos son números. X al cubo, X al cuadrado, Y a la cuarta, y en este caso X no está elevado a ningún exponente, pero se asume que aquí también el exponente sería 1. Por tanto, está cumpliendo ello. Luego, la segunda dice que el exponente no puede ser un número irracional, y en este caso, el exponente de todos es un número natural, ¿no? Y si quisiéramos hablar de entero, diríamos es un entero positivo. Total, 3 términos algebraicos. Mientras que en el segundo ejemplo podemos ver que aparece un término independiente o luego tenemos en la primera la x solita, ¿no? La variable x solita, que sería el segundo término, carece de coeficiente, ¿no? El coeficiente en sí es 1, no se escribe. El tercer término, x al cuadrado, ya. Luego dice más, pero simplemente están puntos suspensivos. Eso significa que aquí quizás podría ser más x al cubo, más x a la cuarta, más x a la quinta, bueno, en fin, pero no hay cuando se va a detener. Esto significa que se va hasta el infinito y por ende no puede ser una expresión algebraica. La palabra términos semejantes, muchas veces confundimos la situación, pensamos que cuando nos dice términos semejantes se trata pues de términos que son iguales, ¿no? Ya, la palabra semejante quiere decir que son parecidos, algo tienen que ver. Entonces, en álgebra, si dos o más términos tienen la misma parte variable, entonces son términos semejantes. Pero no solamente es la parte variable, sino también la parte exponente, ¿no? Entonces, en el caso del primer ejemplo, dice menos 4x al cuadrado, 0,3x al cuadrado
y el tercer término es 1/3 de x al cuadrado. La pregunta es, en este caso, ¿no? ¿Por qué son términos semejantes? Porque la parte variable, conjuntamente con su exponente, son idénticos en los tres, por no decir que se trata lo mismo. El primero, menos 4. ¿Pero cuál es la variable? X. Exponente al cuadrado. El segundo término, igual, la variable es x y el exponente 2. Y la última sigue siendo la variable x y el exponente también 2. Aquí lo que difiere, es decir, no son iguales, es la parte coeficiente. ¿Ya? Entonces, un término es semejante a otro si ambos tienen la misma parte variable con su respectivo exponente igual. ¿Ok? En el siguiente ejemplo nos dice 5m, 4m, menos 6m y 3m. ¿También son términos semejantes? Por supuesto que sí, porque la parte variable en los cuatro vale m. Reducción de términos semejantes. Cuando hablamos de la reducción de términos semejantes, quiere decir que vamos a realizar las operaciones de suma o resta. En el primer ejemplo tenemos ahí, dice 14x al cuadrado más 6x al cuadrado menos 10x al cuadrado. ¿Cómo se realizaría la operación? Sencillamente cogemos la parte de los coeficientes y los sumamos o restamos de acuerdo al signo que aparece. Para este caso dice 14x al cuadrado. De aquí tomaré solamente la parte del coeficiente, 14. El segundo coeficiente es 6 y el último coeficiente se le asigna negativo 10. A la sumatoria de 14 más 6 menos 10 vamos a obtener 10. Y lo que vemos que está repitiendo la variable, solamente lo escribimos una vez y le decimos x y el exponente correspondiente, que sería 2, para obtener como resultado 10x al cuadrado. Por el otro lado, tenemos aquí, aquí se me faltó, ya. Tendríamos aquí, dice 22xy al cuadrado menos 7xy al cuadrado, y aquí tendríamos solamente los dos coeficientes y realizaremos la operación, que sería 22 menos 7 xy al cuadrado. Para el caso nuestro vamos a poner entonces como resultado 15, faltaría colocarle x, y xy a xy lo elevamos al cuadrado. Muy bien, ahí sería entonces la parte faltante, ¿no? Para tener en claro. Muy bien. En resumen, entonces, tenemos que una expresión algebraica estará utilizando como exponente un número racional. A la vez, la parte del coeficiente puede ser un entero o puede ser fraccionario, lo mismo que el exponente, ¿no? No hay problema. Si hablamos entonces de la parte entera de los números, ¿no? La parte del coeficiente, si solamente hay uno solo, le llamaremos monomio. Pero también hay que puede tener 2 términos, 3 términos, 4 términos, etcétera, ¿no? Y para simplificarlo, le llamamos polinomios. Por último, dentro de los polinomios se puede ver el asunto de los grados. Es un grado absoluto y que es un grado relativo, ¿ok? Para entender esta parte del grado absoluto y grado relativo,
Vamos a ver un ejemplo. ¿Dónde está este ejemplo? Ya. Grado absoluto. Ya. Vamos a tomar de aquí arriba nomás. Por ejemplo, aquí tenemos dos variables, ¿no? La variable X y la variable Y. Cuando se habla de grado absoluto, en este caso sumaríamos los exponentes de ambos términos, ¿ya? El mayor, ese es el que va a ser el grado absoluto. Entonces aquí sumamos los exponentes. 2 más 3 sería 5. El primer término, su grado absoluto es 5. En el segundo término tenemos x elevado al exponente 3 y y elevado al exponente 6. Por tanto, sumaríamos 3 más 6, 9. 9 es mayor que 5, por tanto, el grado absoluto de esta expresión o polinomio, para ser exactos aquí, binomio, porque tiene dos términos, bi, sería grado absoluto 9. Ya, ojo, porque estamos sumando los exponentes de las variables x y y. Pero, en cuestión del grado relativo, nosotros tenemos que preguntar si tuviese más variables, como en este caso tiene dos variables, x y y, en cuál de los dos tiene el máximo valor su exponente. Entonces aquí vemos, el primero es x cuadrado y el otro es x al cubo. Por tanto, vale más el x al cubo y sería grado relativo para x 3. Y para el otro sería grado relativo de y en este caso también, ¿no? Estaríamos teniendo en cuenta el exponente del mismo término algebraico. Y sería 6 para y grado relativo para x sería 3. Ojo, eso sí, muy importante. Destacamos entonces en cuál de ellos tiene el mayor exponente dicha variable. Muy bien. Ahora sí, vamos a los ejercicios de aplicación. Dice aquí, señale verdadero o falso. Ya tenemos tres expresiones y colocaremos una V si es verdadero o una F si es falso. Ya, por ejemplo, aquí, a ver, dice la última, x elevado a la x más 3x no es una expresión algebraica, ¿no? Y si nosotros recordamos, aquí tenemos la situación en la cual nos decía, perdón, aquí está, los exponentes no deben ser números irracionales. También tenemos que los exponentes no pueden ser variables. Muy bien. Si nosotros volvemos a este caso, notamos, ¿no?, que x está elevado a la x, por lo que el exponente no debe ser una variable. Entonces, aquí está bien que diga no es una expresión algebraica. Por tanto, aquí mi respuesta sería verdad. ¿Ya? Muy bien. El resto, los otros dos, para que rellenen ustedes. Luego viene aquí. Relacione las afirmaciones de la columna A con las proporciones de la columna B. Ya. Me está diciendo las afirmaciones de la columna A con las proporciones de la columna B. En A me dice, por ejemplo, término algebraico, ¿no? ¿Cuál de los que está en la B es un término algebraico? Bueno, quizás tendré que partir de otra pregunta. Por ejemplo, aquí la número 5 me dice términos semejantes. Y yo recuerdo que para hablar de términos semejantes deben estar pues por lo menos dos términos que tengan las mismas variables. Ya, entonces aquí tenemos dos casos. El primero que me dice 6xy más 4x al cubo. Ahí
no es un término semejante, ¿ya? Busco otro y puedo observar más arriba, o perdón, más abajo, que me dice 2mn más 4mn. Si hago la comparación, la parte variable es la misma, ¿no? Es semejante. Por tanto, término semejante, que es la número 5, le pondré aquí en Romanos 5 y ya he terminado esta parte, ¿no? La otra, por ejemplo, me dice constante. ¿Cuál será la constante? Ya, aquí está la constante, entonces, menos 4. Esa es la constante. La expresión algebraica, bueno, disculpen aquí, no, he hecho mal, aquí estoy mal. He escrito mal cuando debía haber seleccionado aquí. Oye, ¿qué pasó? Listo. Ya. Términos semejantes esto. 5. Y esta es término parte constante. La constante es la número 4. Entonces aquí también estamos haciendo mal. Estoy poniendo un verdadero y falso. Ya ver. Entonces aquí. 1 y el 5 a romanos, ¿no? Y ahí está el número 4. 4 es una constante. Ahora sí, entonces podríamos seguir la secuencia y aquí tenemos un término algebraico. ¿Por qué nos dice el término algebraico? Es la que está compuesta pues por un número y su variable. Entonces aquí es el 1. Listo. Listo. La número 3 dice, ¿qué nombre lleva las partes señaladas? ¿No? La parte A, la parte B, la parte C, la parte D y la parte E. Eso lo van a escribir aquí, al costado, ¿no? A, B, C, D, E. Por ejemplo, la parte D nos dice que es la parte del coeficiente o constante, ¿no? Entonces la D sería coeficiente o constante. Ya podemos escribir. Coeficiente o constante. ¿No? Y completaremos lo demás. Pregunta 4. Otra vez responder verdadero o falso según corresponda. Dice, primero, símbolo que admite cualquier valor es una constante. Ahí pondremos, ¿no? Según nuestro criterio, lo que hemos entendido, si es verdad o será falsedad. 5. Señale cuál es la operación más adecuada de las frases enunciadas para que construya un buen esquema o plan de redacción acerca del tema que encabeza la pregunta expresiones algebraicas. Muy bien. Ojo, dice claramente, señale cuál es la operación más adecuada de las frases enunciadas para que constituya un buen esquema o plan de redacción acerca del tema que encabeza la pregunta expresiones algebraicas. Podemos observar que aquí hay básicamente cinco pasos, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, el primero, podemos ver que se trata de un binomio. El segundo dice la palabra términos semejantes. La tercera dice reconocer la parte variable. La cuarta dice 69x cubo y cuadrado. Y la quinta dice reducción de términos semejantes. Ya, entonces, si yo voy a reducir los términos semejantes, ya estaríamos hablando pues del resultado, ¿no? 69x cubo y cuadrado.
Como podemos ver, las alternativas, algunas dicen, ¿no?, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, primero 27x al cubo y cuadrado más 42x cubo y cuadrado. Luego sería términos semejantes. Luego te daría reconocer la parte variable. Luego 69x al cubo y cuadrado. Y al final no guardan una relación. O sea, se ha pronunciado y se ha dicho las cosas, pero no hay una relación en sí. La relación lo podemos ver cuando, en este caso, esta parte del 69, x al cubo y al cuadrado, vendría a ser el resultado de haber tenido en cuenta esta operación. Entonces, la respuesta sería la cuarta, ¿correcto? Al final, ¿no? El final sería que termine en el 4, 4 romanos. Si nosotros buscamos en la lista, el único que acaba en 4 en romanos es la alternativa C. Entonces la C dice primero la número 3. Entonces, reconocer la parte variable. Luego la parte 2. La parte 2 dice términos semejantes. Luego la parte 5, reducción de términos semejantes. Luego la parte 1, que sería 27x cubo y cuadrado más 42x cubo y cuadrado. Por último sería el resultado, ¿no? A ver, por si acaso vamos a ver otra más. A ver qué dice aquí. La B dice términos semejantes, ¿ok? 3, reconocer la parte variable. 5, reducción de términos semejantes. 4, ahí están los 69x cubo y cuadrado. Y termina con el 1 que dice 27x cubo y cuadrado. O sea que aquí hay más desorden, no estaría bien. En este otro tampoco, la A y la B descartado. Podríamos pensar por un momento que puede ser la D. Veamos, D dice términos semejantes. 4, 69 no tiene relación. La E, 2, términos semejantes. 5, reducción de términos semejantes. 4, no tiene relación, ¿no? Entonces la más atenuada aquí es la alternativa C. Ya, la C. Dice ahora calcular 2m más 3 sabiendo que T1 y T2 son semejantes. Ojo, recuerde, si a mí me dice que T1 y T2 son semejantes, me está diciendo que el exponente, ¿no?, de la variable y son iguales. Por tanto, si son iguales, diré aquí lo siguiente. M más 4 es igual a 8. ¿Por qué? Porque sencillamente debo tener en cuenta de que el m más 4 está saliendo de aquí, de esta y, m más 4. Como son semejantes, será pues igual, esta sumatoria, igual a este valor que tenemos en el segundo término. Por eso, m más 4 igual a 8. De aquí diremos que m va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque sencillamente el 4 que está aquí sumando pasa al otro lado a restar, que sería 8 menos 4, que realizando la operación sería 4. Listo. Ahora dice, calcular 2m más 3. Ojo, recién he calculado el valor para m. Ahora necesito calcular 2m más 3. Si me dice 2m, me está diciendo 2 por 4. 2 por 4, 8. Más 3, 11. Por tanto, aquí busco 11. Y esa sería la respuesta de la número 6. De igual manera, miren, aquí también en la 7 me dice cuál es el doble de A, ojo, si los siguientes términos son semejantes. Lo primero que va a tener que encontrar es el valor de A y lo segundo, indicarle cuál es el doble de A.
Como ambos son términos semejantes, voy a dar la igualdad a los dos exponentes. Es decir, 2a más 2 es igual a 14. De aquí, este más 2 pasará al otro lado a restar 14 menos 2. Y por último, aquí está 2 que multiplicado por a, ¿no? Este, al final que está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, si tenemos el caso, sería 12 entre 2 a 6. 6 sería el valor de a, pero me dice cuál es el doble de a. Si a vale 6, el doble es 12. Bien, entonces de esa manera estaríamos resolviendo los demás ejercicios. Para ustedes quedaría el número 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ok? Esos serían los ejercicios que tendrían que resolver. Bien, ahora sí, ¿alguna consulta, mis estimadas amigas? Vamos a detener la grabación.